Agenda 2050, propuestas de país. Una serie de conversaciones con líderes nacionales de diversas corrientes de pensamiento presentes en las principales encuestas de intención de voto para la presidencia de la República 2026. Bueno, nuestro invitado de hoy es Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel es economista, tiene una maestría en Economía, Matemática y Econometría, un doctorado en Economía en la Universidad de Toulouse. Ha sido docente universitario, exdirector del DANEX, candidato a la alcaldía de Bogotá y actualmente es concejal. Bienvenido, Juan Daniel. Gracias por haber aceptado esta invitación. Contento, decana, Sebastián y todos los estudiantes que nos están acompañando el día de hoy. Qué bueno estar aquí en la Javeriana y estar hablando en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de este tema. Bueno, nos gusta iniciar esta conversación conociendo y acercándonos a la persona que hay detrás del liderazgo político, porque sabemos que la trayectoria de vida, pues de alguna forma, moldea lo que es el liderazgo político. Usted ha sido reconocido por su valentía al visibilizarse públicamente como una persona con discapacidad auditiva y como parte de la comunidad LGBTI, así como su cercanía a la ciudadanía pues desde su paso por el DANE. ¿Cómo ha influido su experiencia personal y profesional en su visión de país? Bueno, pues la verdad me emocionó mucho pensar que precisamente una persona como la que tú describes pueda tener la posibilidad de aspirar a ser presidente de la República. Sí, yo creo que estamos acostumbrados a que la clase política es como una élite, ¿sí?, a la que se le perdonan las mentiras, que de vez en cuando se roben algunos de unos contraticos, ¿sí?, que la gente está tan defraudada y dicen, ay, que roben, pero que hagan, ¿sí? Creo yo que una persona distinta a ese estándar que tiene la sociedad colombiana ante lo que conforma la clase política, una persona que, como tú lo mencionas, pues ha salido adelante como todo el mundo lo ha podido ver por mi exposición pública a partir de mis estudios y de mi trabajo, ¿sí?, de un hogar disfuncional como el de muchas personas que habitan en Colombia, ¿sí?, que no hay que tener la foto familiar perfecta, que no hay que tener la orientación sexual común, ¿sí?, que es que a mí me gusten las mujeres, sino que me gustan los hombres. Lograr que esa diferencia, pero que al mismo tiempo la posibilidad de rendir cuentas, de ser transparente y de expresar auténticamente las ganas de querer contribuir a que ese país salga adelante, creo que es lo que más me tiene orgulloso o reconocido por estar aquí nomás en esta entrevista, ¿sí? Porque si ustedes ven la historia de los últimos presidentes de la República, siempre han tenido que ser historias particulares, exóticas, de élites, de movimientos específicos, de familias. Y aquí lo que de una u otra forma está brillando es lo que soy yo y lo que estoy proponiendo. Es decir, se está escuchando una voz, como la de muchas personas en este país que quiere ser escuchada. Juan Daniel, la sociedad del país le reconoce su experiencia académica y su fortaleza técnica, pero hay personas que tal vez destacan que no tiene tanta experiencia como una persona elegida popularmente. ¿Qué le dice a esas personas que creen que la experiencia electoral es fundamental para ser presidente? Esa pregunta me la he hecho desde el comienzo porque todo el mundo es el típico lenguaje de una discusión electoral, ¿sí?, la ausencia de experiencias. Entonces la gente empieza con sus egos a decir, es que yo he ejecutado tantos billones de pesos, o yo he gobernado a tantas personas, ¿sí?, o he sido el que manda en tantas hectáreas del país, ¿sí? Pero de lo que se trata también es
de llegar a este escenario político para hacerlo bien, pero de forma distinta, ¿sí? Y yo creo que lo que le hace falta a la política en Colombia es la perspectiva, que la política no solo es de quien habla, que los demás tenemos que escuchar, sino que la política también se trata de mirar cómo están escuchando o si se está escuchando bien lo que dicen esas personas. Y esa perspectiva es supremamente importante. Y he tenido la oportunidad de conocer esa perspectiva desde dos dimensiones. Desde la estadística, porque por eso me preocupé de ser un director independiente, para poder hacer control a través de los datos, o que los datos que produce el país le hicieran control a una gestión de un gobierno, ¿sí? Y eso fue para un país que hoy tiene 52 millones de personas. Y estuve 4 años ejerciendo ese control social desde esa dimensión. Y ahora para una ciudad de 7.9 millones de habitantes, estoy ejerciendo control político y contribuyendo a darle un juicio de valor a la perspectiva que debe tener la política en Bogotá. Y creo yo que esos dos elementos, hoy en día, para lo que tiene cansada la gente de la forma tradicional de hacer política, son una herramienta mucho más convincente y contundente a la hora de decir yo quiero hacer la política bien, pero de forma distinta, gracias a lo que aprendí desde dos perspectivas distintas del ejercicio de la política. A la hora de gobernar, pues hoy en día, ¿sí? Tenemos una posibilidad de que los 616.902 votos que tuvimos en Bogotá es como si prácticamente la población habilitada de Soacha hubiera votado unánimemente por Oviedo a la alcaldía de Bogotá o por Oviedo a la presidencia de la República. Entonces creo yo que experiencia se puede consolidar desde otras perspectivas y evidencia pues se tiene por los resultados que tuvimos en las elecciones a la alcaldía de Bogotá en 2023. Usted acaba de mencionar el estilo de liderazgo que ejerció como director del DANE. ¿Qué le dejó su paso por el DANE, que creo yo va a ser clave, que alimenta pues, sus propuestas como candidato a la presidencia? Ya ahora que van a ser próximamente 2 años de haber salido del DANE, yo creo que, uno, el DANE para mí fue una prueba personal, ¿sí? No tanto por la montadera de la gente, ¿sí? Que eso se supera, pero es por tener la responsabilidad de darle confianza a un país que enfrentó la crisis más importante de su historia reciente, que fue la pandemia de la enfermedad COVID-19, y que la gente pudiera estar en sus casas tranquila, porque el del DANE no estaba dando la imagen de acomodar las cifras, o que la gente estuviera en sus casas tranquilas porque el DANE estaba preguntando por cómo iba la vacunación. ¿Sí? Acuérdense que había gente que tenía prejuicios, que pensaba que había un microchip o un nanochip en la vacuna, ¿sí? Entonces, que hubiéramos podido informar todo eso y que el país hubiera entendido la profundidad de su crisis, pero al mismo tiempo la velocidad de su recuperación tan contundente que tuvo la economía y la sociedad, y que supiera hoy que tenemos otras pandemias como la pandemia de problemas de salud mental en Colombia, y que la gente se hubiera sentido tranquila, que hubiera confiado, y que unos cuantos me hubieran parado en la calle antes de salir del DANE o después a decirme gracias por decirnos la verdad, ¿sí? O gracias por hacernos creer nuevamente en el servicio público. Creo que eso es lo que me deja la experiencia en el DANE, y que puede, y estoy convencido que va a ser una herramienta fundamental
para que la gente entienda que a la hora de gobernar también se requiere hacer que la gente crea en lo que uno quiere. Y eso para mí es la proyección más importante del liderazgo, ¿sí? Que la gente crea en lo que uno como líder le está proponiendo a este país. Juan Daniel, en este espacio queremos ir un poco más allá de la coyuntura, el momento específico político del país y tratar de proyectarnos hacia adelante. Pensando en 2050, ¿usted qué cree que debe ser lo fundamental por lo cual se destaque el país en ese momento? Bueno, lo más importante que uno esperaría en Colombia en los próximos 25 años es que haya logrado de una vez por todas acabar con la pobreza extrema en Colombia, ¿sí? Nadie en este país, nadie se merece aguantar hambre, ¿sí? No es que la gente necesite comida, es que nadie se merece aguantar hambre en un país como Colombia, ¿sí? Sí, puede tener unas consecuencias éticas, ¿sí? Pero si viviéramos en medio de un desierto completo, pues tendríamos que pensar en una lógica económica de recursos ultra escasos y tendríamos que racionar, ¿sí? Pero en este país se bota comida, ¿sí? Tenemos un COMPES de desperdicios de alimentos que no se ha cumplido. Tenemos una ley, botamos comida. Entonces en Colombia la gente no se merece tener hambre. Y por eso en 25 años es razonable que Colombia haya acabado de una vez por todas con la pobreza extrema. Y eso implica que la clase media sea una mayoría cualificada en la estructura demográfica del país, ¿sí? Hoy solo llegamos al 30 o a un tercio, en algunas ciudades el 40%. Necesitamos que en Colombia la clase media supere el 50% de la población, ¿sí? Y creo yo que ese es el propósito del desarrollo, ¿sí? Que seamos conscientes de que Colombia lo que necesita es unir esfuerzos para desarrollar este país, ¿sí? Porque en este país todavía hay hambre, tenemos pobreza, la clase media es una clase vulnerable, estrictamente, ¿sí? Y es muy costoso para Colombia centrarnos en luchas ideológicas, y ni siquiera les daría el atributo ideológico, sino ideologizadas, cuando en realidad hay gente aguantando hambre en un país que no merece que haya pobreza extrema. Entonces creo que en esos 25 años, esas dos metas fundamentales alrededor de la reducción de la pobreza y la consolidación de la clase media, lo que nos dicen es que de aquí a 25 años lo único que debe unirnos es el desarrollo, ¿sí? Y tenemos que lograr que Colombia sea capaz de demostrarle a América Latina y el Caribe que podemos hacer una transición energética justa, aprovechando todo el gas natural que tenemos en el subsuelo, ¿sí? Y que habremos terminado con la insuficiencia de agua potable en los 1.103 municipios del país, ¿sí? En el archipiélago que tenemos, en las 19 áreas no municipalizadas de Colombia, ¿sí? En todas partes en donde haya gente, vamos a ser capaces de ver agua potable gracias a que sacamos todo el gas natural del subsuelo del país. Y con eso, pues vamos a poder tener ya una sociedad mucho más incluyente, digna, productiva, reconociendo que los activos bioecosistémicos son un potencial muy grande, ¿sí? Para generar bioproductos, aprovechando la biodiversidad, que podamos tener desarrollos de prestación de servicios ambientales en áreas geográficas extensas como el Putumayo, el departamento del Chocó, y que tengamos
un sistema educativo que entienda que avanzar en la frontera del conocimiento debe ser el norte que nos une, pero lo que nos llama a priorizar es que verdaderamente necesitamos formar competencias a lo largo de la vida a la gente que habita en nuestro país. Ese es el micro resumen de lo que soñamos para 2050. Y justamente hablemos de educación. Colombia tiene una tasa de cobertura de educación superior baja, especialmente en jóvenes vulnerables. ¿Cuáles serían sus propuestas para mejorar la cobertura con calidad, especialmente de la población que tiene estas barreras para acceder? ¿Y cuál sería el rol del ICETEX si usted llega a la presidencia de la República? Bueno, yo creo que ese punto es súper importante y es como un ejemplo, nosotros queremos aprovecharlo como un ejemplo de, llamémoslo, del pragmatismo de las propuestas que nosotros estamos construyendo, ¿sí? Hoy en Colombia nos quieren hacer ver que esta educación no está bien, que toda la educación tiene que ser pública, porque supuestamente hay unos países que a través de la educación pública han logrado la cobertura plena. Y en Colombia el sistema mixto no solo es una realidad, sino es una oportunidad, ¿sí? Entonces, yo creo que la existencia de un miti-miti, llamémoslo así, para quienes no estén familiarizados con las cifras, aproximadamente 2.3 millones de personas están en el sistema de educación posmedia, técnica, tecnológica, universitaria, de posgrado, y prácticamente es mitad los jóvenes y las jóvenes que están en el sistema público y en el sistema privado. Entonces, eso de que la educación privada es para los ricos y la pública para los pobres no es cierto, ¿sí? Y al contrario, lo que necesitamos, y va a ser controversial la propuesta que estamos haciendo, pero es que los recursos públicos también cubran la matrícula privada, ¿sí? Porque de nada sirve construir, eso sí, lo que nos están prometiendo hoy, ladrillos universitarios en los 1.103 municipios de Colombia, ¿sí? Cuando esos ladrillos universitarios requieren laboratorios, profesores, y requieren los estudiantes que los vayan a ocupar, ¿sí? Cuando tenemos una gran cantidad de instituciones privadas buenas y otras que podemos fortalecer muchísimo para que ellos permitan que el acceso gratuito a la educación posmedia sea un derecho, como todos lo queremos hacer, que se cumpla y que según las alternativas que tengan los jóvenes, terminen en lo público o en lo privado en función de sus capacidades individuales, en función de su desempeño particular y en función de sus preferencias. Porque hoy lo que necesitamos es que la gente que entre al sistema de educación posmedia sepa qué le gusta, ¿sí? Y eso todavía no lo hemos podido identificar y el sistema de incentivos público y privado a la gratuidad de la educación posmedia sesga muchas decisiones. Muchos estudiantes de programas públicos y privados escogen carreras como administración de empresas no porque verdaderamente les guste o en lo que se sientan competentes, sino porque dicen, ahí es donde tengo más probabilidad de obtener un cupo gratuito o una beca porque hay más cupos ofrecidos en ese tema. Entonces yo sí creo que ese sistema, la cobertura del sistema de educación posmedia tiene que hacerse respetando, fortaleciendo la mixtura de nuestro sistema, pero al mismo tiempo necesitamos reconocer que eso de que la plata pública no puede ir a los privados porque se la están robando, eso es mentira, porque esto es una entidad sin ánimo de lucro, ¿sí? Cualquier ganancia que tiene esta universidad se reinvierte en becas, en infraestructura y en servicios de investigación y desarrollo que no financia el sector privado. Y si no aprovechamos eso, nunca vamos a llegar a una meta que tenemos, y es que en 2050 al menos el 2.5% del PIB tenga
una destinación en investigación y desarrollo, ¿sí?, que es lo mínimo a lo que podemos aspirar, y entonces son estas universidades, sobre todo las privadas, las que están aportando significativamente a ese desarrollo de investigación y de innovación y de inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Gracias. Para mantenernos en el tema educativo, pero aprovechando su experiencia como profesor universitario, ¿cómo cree que podemos avanzar en la formación de ciudadanos con las habilidades necesarias en el siglo XXI? Habilidades digitales. Y ciudadanas, Listo. ¿no? Bueno, varias cosas. Yo sueño, porque también es importante pensar en eso, y es que cuando uno habla a la gente que va a aspirar a estar en universidades como esta, a la cual admiro muchísimo por su calidad y su esfuerzo de aportarle al país, mucha gente es consciente que el grado 10º y 11 en Colombia es como el grado rellena, ¿sí? Entonces es como al muñeco hay que meterle francés, trigonometría, filosofía, ¿sí? Hay que meterle sexualidad intensiva para que entonces prevenir el embarazo adolescente. Hay que meterle física, química, ¿sí? Los impactos de carácter estricto o científicos de esa formación diversa, llamémoslo así, en el grado 10º y 11, lo que han demostrado es que le generan un sobrecosto muy grande a estas entidades públicas o privadas, como las universidades, a la hora de poder lograr que las personas que nos están escuchando lean y escriban bien. Sí, por ejemplo, que puedan escribir un párrafo digno, sí, que transmita un mensaje. Sí. A este nivel de edad de los jóvenes, tener esas competencias lectoescritoras, cuantitativas y de aptitudes es muy costoso, tanto en tiempo como en plata. Entonces, la investigación en Estados Unidos y en Alemania ha demostrado que resolver eso en el grado 10º y 11 puede ser socialmente más rentable. Y por eso los enfoques de educación vocacional, técnica vocacional, mixta, de articulación media y posmedia son supremamente importantes. Porque necesitamos que aquí nosotros podamos brindarle a los estudiantes un nivel de competencias no superior por lo complejos o lo avanzados o lo sofisticados, sino porque son las que quisiéramos que permitieran abrir las puertas al aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Sí? Porque no más la media de las personas que nos están escuchando a esta edad, en 2050, seguramente van a tener que reentrenarse en algo. Bien sea en un curso de educación continua, en otro posgrado, en otra habilidad u oficio particular, ¿sí? Y ese sistema flexible requiere que tengamos ganas de que eso sea posible, ¿sí? Porque buena parte de los problemas que tiene el sistema de educación continua, de la educación superior hoy, es que a la gente le da pereza, ¿sí? A una gente de 50 años a veces le da pereza decir que se tiene que actualizar o dice por qué. Nosotros necesitamos que a los jóvenes de 2050, cuando ya estén adultos, no les dé pereza actualizarse, porque el país lo va a necesitar para estar cumpliendo sus metas de desarrollo productivo y de desarrollo tecnológico. Entonces creo que esas habilidades transversales tienen que fortalecerse en el grado 10º y 11, y eso requiere que no solo nos obsesionemos hoy por la cobertura de la educación posmedia, sino que entendamos
que el seguimiento longitudinal de la educación básica y media es supremamente importante para que el futuro de nuestro país quiera siempre estar aprendiendo, para que seamos más versátiles a la hora de responder a los cambios tecnológicos que suceden a nivel global. Bueno, y eso nos lleva al tema de empleo, hablando de educación, productividad y desarrollo. Pero en el país más del 50% de las personas está en la informalidad. ¿Cómo avanzar hacia una economía donde haya una mayor formalización del empleo? Bueno, yo creo que lo primero es dejar de pensar en que este país puede resolver el problema de la informalidad por un decreto, ¿sí? O por una ley, o por una fórmula mágica, ¿sí? O que el desempleo se reduce porque el presidente de turno dice, decrétese reducción del desempleo de 5 puntos porcentuales, ¿sí? El mercado laboral es también un espejo de lo que somos, ¿sí? Y nuestro mercado laboral hoy es conductores de Uber, ¿sí? Vendedores de perros calientes, peluqueros, ¿sí? No nos puede dar pena decir que eso es una parte importante de la gente que trabaja en el país, ¿sí? Gente que tiene tiendas de barrio, ¿sí? ¿Ustedes los han visto acá? ¿Sí? Les hago la pregunta. ¿Sí? ¿Han visto a los peluqueros formándose en la Javeriana? En técnicas para optimizar tiempos, estudios de tiempos y movimientos que estudian en administración y en logística para optimizar los turnos de las uñas. Todavía no hemos pensado en eso, ¿sí? Entonces necesitamos un marco de competencias que verdaderamente entienda el presente de la informalidad. Y entender que si no queremos la informalidad, primero tenemos que ver la foto sectorial. Colombia no va a ser un país formal si no resuelve la contratación laboral agrícola. Punto. ¿Sí? Porque si queremos exigirle todavía que a todos los jornaleros agropecuarios se les pague el salario mínimo en un país donde buena parte de su PIB agrícola es por cultivos temporales, ¿sí? Es decir, que hay momentos en los que sí, hay momentos en los que no se necesitan, ¿sí? Pues necesitamos entender que la flexibilidad laboral agropecuaria no es ni ser negreros, ni ser esclavistas, ni ser fascistas, ¿sí? Ni creer en la encomienda, ni en la mitad, ¿sí? Es que podemos encontrar un esquema flexible de vinculación rural, ¿sí? Porque si no, el café colombiano en 2030 no lo van a comprar, porque ¿dónde está la certificación de que ese café fue sembrado, recogido y secado por personas vinculadas formalmente bajo el estándar de su país, que es un requerimiento que va a suceder? Entonces, sectorialmente necesitamos entender que el sector agropecuario requiere un enfoque particular, ¿sí? Que las nuevas formas de trabajar, estamos llegando a una economía plateada, ¿sí? Una economía longeva, las nuevas formas de trabajar de las personas de más de 45 años requieren unos esquemas particulares, ¿sí? En los que tengamos la posibilidad de que esas vinculaciones puedan ser reconocidas con una contribución marginal al sistema pensional, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es, si queremos resolver el problema de la informalidad, no podemos esperar a un decreto o a una ley, sino necesitamos primero formar en competencias a las personas que hoy trabajan y reconocer que buena parte de la gente que trabaja en esas cosas que les mencioné. Saber que sectorialmente la formación, la vinculación agropecuaria debe tener un régimen particular
que debemos pensar en las nuevas formas de trabajar, sobre todo en las plataformas de facilitación, la uberización de la economía y de muchas actividades económicas, pues va a llevar a que tengamos unos esquemas mucho más flexibles. Y finalmente, porque Colombia tiene que entender que si no tiene un sistema de protección social universal, no vamos a poder resolver el tema de la informalidad. ¿Sí? Porque hoy el tema de nuestro sistema de protección social está pensado en la famosa familia de 4 personas, en donde papá trabaja, mamá cuida, y hay 2 niños o niñas, ¿sí? Que con el sueldo de papá viven 4, y por consiguiente, si papá contribuye a la salud, contribuyen los 4, y si papá y el empleador contribuyen a pensión, están cubiertos el principal y el sobreviviente. ¿Sí? Esa no es la familia colombiana de hoy. En esa familia, incluso en la informalidad, cuando no era papá el que trabajaba, sino mamá haciendo empanadas y se quemaba haciendo las empanadas, uno de los hijos podía ir a reemplazarla. ¿Sí? Pero hoy las familias son de menos de 3 personas. ¿Sí? Entonces, seguir pensando que el aporte a seguridad social y a pensión solo se da en el contrato laboral formal y que no existen otros mecanismos mucho más equitativos para incluir a más personas a contribuir a salud, a pensión, pues no vamos a avanzar en esto. Y lo último, en ese país que les dije, de los conductores de Uber, de los vendedores de fritos, en la costa, de empanadas acá al frente de la Universidad Javeriana. ¿Sí? En ese país, si no logramos que la gente que trabaje, al menos toda, sin importar si es formal o informal, tiene un sistema de aseguramiento de riesgos laborales universal, no vamos a poder avanzar en ese tema. Entonces, sé que es una visión bastante realista y de pronto básica, pero seguir pensando en que a las señoras que trabajan vendiendo cosméticos y que alimentan a sus hijos porque existen, vendiendo todos estos cosméticos que se venden por catálogo, ¿sí? Algún día las vamos a volver tecnólogas en inteligencia artificial. Es un paso muy largo que tenemos que dar y que en 2050 lo vamos a poder plantear. Pero por el momento son las restricciones de la realidad las que activan las propuestas que son viables a la hora de decir que es nuestra meta que en 2050 Colombia pueda tener un porcentaje de informalidad no del 56% nacional, sino cercano al 20% a nivel nacional. Hablemos ahora del sector salud. El sistema de salud está en crisis financiera y de confianza de los ciudadanos. El sistema tiene una deuda de más de 20 billones de pesos con clínicas y hospitales y además se han incrementado de manera significativa las quejas de pacientes que no reciben sus medicamentos y sus tratamientos a tiempo, quejas que se registran en la Supersalud. ¿Qué propone para lograr un sistema de salud sostenible, manteniendo la cobertura y mejorando la calidad? Bueno, yo creo que hay, lo primero, tengo que empezar con una reflexión, y es que puede ser un poco duro de aceptar, pero esa crisis de la salud nos la buscamos. Sí. Y nos la buscamos porque la salud siempre ha sido el sector percibido como más corrupto de nuestra sociedad en los últimos 15 años, que se ha medido a través de la encuesta de cultura política. ¿Sí? En algún momento más de la mitad, en la época de Salud Coop del presidente Santos, en esa época más de la mitad de la gente decía que la salud era donde se percibía más corrupción. ¿Sí? Y ustedes van a decir que es un argumento rebuscado, pero esa corrupción no la estoy justificando, pero se da porque el incentivo existe, porque ningún sistema de información habla con el otro. ¿Sí? Entonces, quienes nos acompañan en el auditorio y la decana, pues entienden que la asimetría de información genera rentas.
Se llaman rentas informacionales y son plata, ¿sí? Porque el señor, el vivo dice, pues si no me ven, ¿sí? ¿Quién es el otro? Pues el bobo, ¿sí? Si yo en mi rodilla aparezco en un sistema que no habla cuando voy al deportólogo con el del tratamiento y mi imagen diagnóstica no interactúa en el mismo sistema cuando yo voy al deportólogo, entonces puede aparecer que el deportólogo me haya recetado 4 imágenes diagnósticas en el año, cuando solo fue una vez y solo fui a una cita, ¿sí? Entonces, no lograr la auditoría entre los sistemas de información a algo a lo que Colombia le ha metido plata, porque si hay algo a lo que se le ha metido plata en la salud es al fortalecimiento de los sistemas de información. Pero no me pregunten qué, ni quién, ni cómo, pero esa plata no se expresa en un sistema de auditoría perfecta, ¿sí? Entonces, primero, de la reforma a la salud que tanto se ha hablado y que nos tiene en este escenario político tan tenso del país. Nos la ganamos porque se están aprovechando de que un sector en el que, como en Colombia, poca gente se enferma, por consiguiente, poca gente es consciente de decir si el Estado es, si el sistema de salud es eficiente o no, y muy poca gente se queja de nuestro sistema de salud, ¿sí? Lo que sí percibimos todos, casi el 40% del país, es que este es el sector más corrupto de Colombia, la salud, ¿sí? Entonces, la primera reforma a la salud es el último inciso de lo que proponía o propone el gobierno del presidente Gustavo Petro, y es el Sistema Único de Información. ¿Qué ha pasado en casi 3 años desde que eso está escrito? ¿Sí? Porque la reforma a la salud fue de las primeras que llegó. Y llegó con el Sistema Único de Información. Que eso no necesita ley, por Dios. ¿Qué se ha hecho en 3 años sobre eso? Nada. ¿Por qué? Porque por ahí siguen robando. ¿Sí? Entonces la narrativa del gobierno, ay, siguen robando, es que si vieron, son los ladrones. ¿Sí? Entonces la primera reforma a la salud es la de tener de una vez por todas un sistema de información centrado en el paciente, en donde yo tenga esquema de 360 grados y Oviedo sea el mismo Oviedo, así sea en sus exámenes de laboratorio, como en el especialista o en el médico de ingreso laboral cuando sea presidente de la República. ¿Sí? Y tenga que hacer el examen de aptitud para ser presidente. Que sea el mismo. ¿Sí? Primer elemento. Segundo, desligar el aporte de seguridad social a la vinculación laboral, particularmente en salud, es inminente. Es demasiado costoso, tanto para la informalidad como para la financiación del sistema de salud. ¿Sí? Que tengamos un desbalance tan fuerte entre el régimen contributivo y subsidiado y que eso se replique en la dona de pobreza del país, ¿sí? Porque el modelo centro-periferia que nos enseñaban en economía, el centro de Colombia no es pobre, la periferia sí es, ¿sí? Entonces es muy costoso que sigamos asumiendo que la salud se financia con la vinculación laboral formal. Por eso es que queremos que Colombia sea un país que se desarrolle a través de la explotación inteligente y sostenible ambientalmente de sus activos mineroenergéticos. Y queremos que si el gas nos va a dar para que haya agua en todos los municipios del país o en las zonas geográficas del país que describí anteriormente, también nuestro sistema de regalías tiene que reformularse para que así como en una época fue el vicio, el alcohol y el cigarrillo, los que supuestamente estaban llamados a financiar la salud, pues hoy sean las regalías también del sistema mineroenergético que financian un sistema de salud que ya lo tenemos listico para la universalidad, porque a diferencia de los manejos sesgados de ese gobierno, pues tenemos una cobertura casi plena
del 94-96% de personas, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, que desde la ley estatutaria de 2016 dijimos vamos a unificar los planes de beneficio del contributivo y el subsidiado. Entonces, estamos a puertas de la universalidad. Seguir cobrando una plata en la vinculación laboral es costoso para la informalidad. Hay que buscar la plata en otro lado. Es como la economía familiar. ¿Dónde la tenemos? Tenemos una huaca. Y el gas se puede sacar minimizando los impactos ambientales porque ya se lo hacen los países nórdicos, que tanto ejemplo quiere usar el gobierno de turno de que ellos son el modelo de desarrollo. Sacando gas, podemos sacar de forma limpia, podemos innovar. Además, si Colombia no saca gas, jamás vamos a tener el potencial para producir hidrógeno líquido. ¿Sí? Si Colombia no hace fracking, nunca vamos a entrar a la frontera de la generación geotérmica. Geotérmica, que es el futuro de la generación sostenible. Colombia tiene 1.700 megawatts de capacidad de generación de energía geotérmica. Para hacer energía geotérmica hay que hacer fracking. Hay que saber cómo se hace bien. Entonces, pensar en que vamos a ser capaces de resolver estos temas que ustedes me han mencionado, sin que hoy, maduramente y responsablemente, le digamos a la juventud también que el sesgo ambientalista de que el fracking es un monstruo y que todo va a temblar y que la gente se va a ahogar en desperdicios. No, porque el fracking es una tecnología que lleva 80 años funcionando y en 2027 exactamente cumple 80 años funcionando. Sí. Entonces, creo yo que tenemos que buscar los recursos para que esta universalidad del sistema de salud no dependa de la vinculación laboral formal y tenemos que lograr que haya más transparencia y rendición de cuentas y sobre todo una UPC que ya los estudiantes de economía me entenderán, es un precio promedio de un paciente promedio que toca calcular ese paciente representativo a partir de lo que pasa esporádicamente en el sistema de salud. Si tenemos ese sistema de información centrado en cada persona atendida por el sistema de salud, el cálculo del precio medio va a ser el más equitativo, el más perfecto y el más claro, y el que va a estar libre de rentas informacionales asociadas con la información asimétrica de los sistemas de información tan débiles que tenemos en este momento. Juan Daniel, usted mencionó regalías y eso me lleva un poco a las finanzas territoriales, aunque usted lo señaló como una posible fuente de financiación de la salud. Pero usted hace parte de un grupo de personas que ha promovido una reforma a la descentralización, enfocándose precisamente en la generación de recursos locales. Una reforma diferente a la que propuso el gobierno y que finalmente fue la que se aprobó. ¿En qué se diferenciaban esas propuestas, la suya, la de su grupo, frente a la del gobierno? ¿Y cómo deberían ser entonces los municipios y departamentos del futuro de Colombia? Bueno, la primera diferencia de fondo dentro de dos iniciativas que hay que saludar, ¿sí? Porque, por favor, pues, apelemos al voto de confianza, ¿sí? Lo que menos quiere la gente, lo dice la encuesta de cultura política, lo que menos quiere la gente hoy en Colombia para que esta democracia funcione bien es centralizar poderes en el gobierno nacional. Se lo pueden ver, es la prevalencia más baja, ¿sí? La más alta es el derecho a elegir y ser elegida. Y la segunda más alta, que es por la que luchamos también, es que haya representación paritaria de hombres y mujeres en todas las corporaciones públicas del país. Eso es lo que quiere la gente para que funcione la democracia. La gente quiere más descentralización. Esa descentralización se puede ir a través de dos caminos. Un gobierno central que lo recauda todo y empieza a devolver plata a los departamentos y a los municipios, que es un esquema que quiso la Constitución del 91, que fuera un esquema con el que comenzáramos, ¿sí? Porque la Constitución nos declara una república unitaria.
Pero se creó el Sistema General de Participaciones, que para lo que se creó estaba pensado en que hoy los departamentos del país y los municipios del país estuvieran ejerciendo más funciones, porque les está llegando más plata. Miren lo sabia que fue la Constitución del 91. Dijo, cada vez más les vamos a dar más plata, ¿sí? Pero eso significa que en algún momento, como sucedió en el acto legislativo, si les damos más plata, les tenemos que dar más competencias. ¿Sí? Mientras que el referendo por las regiones firme, y es el concepto de autonomía fiscal, es que nosotros logremos que lo que se recaude y que iba todo a la nación se quede primero en un fondo que es propiedad de todos los departamentos del país y de Bogotá, en materia de renta y patrimonio. ¿Sí? Pero si esa plata se va a quedar ahí, no son las competencias las que yo tengo que dar. Lo que tengo que establecer son las capacidades, ¿sí?, del Estado a nivel territorial, ¿sí? Que eso es algo de lo que no hemos hablado hoy. ¿Sí? Todo el mundo habla de que, bueno, va a llegar el proyecto de ley de competencias, tiene que llegar rápido para que esto funcione. Pero díganme en Mocoa, ¿cuántos economistas de planta tiene la Secretaría de Planeación de Mocoa? En Ipiales, ¿cuántos profesionales economistas tiene la Secretaría de Desarrollo Económico de Ipiales? ¿Sí? Entonces, podré escribir muchas competencias en el papel, pero si no hay una capacidad que permita generar estos elementos, que es una reforma del Estado, ¿sí?, que es naturalmente negar cualquier posibilidad de que estos mileístas, ¿sí?, que ahora quieren que gane el que más extermine entidades, ¿sí?, y el que más fusione ministerios, ¿sí?, y el que acabe las secretarías de la equidad de la mujer, ¿sí? Eso no puede ser posible en Colombia. Lo que necesitamos es adelgazar lo central y fortalecer lo territorial. Y por eso una de las propuestas que nosotros tenemos dentro de la mesa en la cual le queremos servir cosas a la gente, esa mesa tiene 4 patas. Una de ellas es la de un sector público pro en todo el país. ¿Sí? Que estemos seguros que en Ipiales hay gente para pensar el futuro de Ipiales y que no dependamos del alcalde de turno, que en vez de pensar en el futuro de Ipiales, se dedica a saber cómo va a repartir en contratos de prestación de servicios todos los apoyos electorales que recibió, porque tal vez él puede ser uno de los principales empleadores de ese municipio. ¿Sí? Entonces, verdaderamente necesitamos reformar la visión del Estado, y lo que hay hoy a través del Sistema General de Participaciones nunca va a abrir el espacio desde el punto de vista de la doctrina constitucional para que definamos cuáles son las capacidades del Estado a nivel territorial. El referendo de autonomía fiscal, por inercia constitucional, sí lo genera. La geopolítica global está teniendo cambios importantes. ¿Qué principios deberían guiar la política exterior de Colombia y cuál debería ser la postura del país frente al nuevo gobierno del presidente Trump? Bueno, yo creo que en el escenario internacional, yo me quedo con una noticia muy fresca, y estuve justo en la explosión del Trino por lo de la deportación de inmigrantes colombianos, que generó toda esa mini crisis diplomática a comienzos de febrero. Estuve allá en Washington defendiendo las instituciones de Colombia y nuestra visión de crecimiento a largo plazo. Y en un coffee break me dijeron, no se preocupe tanto, porque aquí en Washington, de Colombia al menos,
a lo sumo. Se hablan 15 minutos al mes. ¿Sí? Es decir, la asimetría geopolítica es tan fuerte, ¿sí?, que nosotros lo que deberíamos estar es buscando para dónde vamos a hacer desviación de comercio, ¿sí? Cuáles son en la matriz arancelaria y estar simulando cada día, según el capricho de Trump, ¿sí?, que se parece bastante al presidente de Colombia, a pesar de que dicen que son muy distintos, pero es lo mismo, ¿sí? Según el capricho del día o del decreto que firme, pues ver cuál es la matriz arancelaria y tener un sistema de promoción de exportaciones mucho más reactivos. Entonces, yo me pregunto, ¿quién sabe qué ha dicho ProColombia sobre qué otros países vamos a poder atraer para vender nuestros productos? ¿Sí? ¿O cuántas mesas regionales con productores de frutas en el eje cafetero ampliado se han hecho para establecer la capacidad de reacción de nuestros cultivos temporales frente al fortalecimiento de exportaciones agrícolas o agroindustriales a otros países? Entonces, nosotros, tanto que esperar o asumir una posición geopolítica, lo que necesitamos es ver cómo vamos a vender mejor nuestras cosas, ¿sí? Y a dónde le vamos a buscar clientes a las personas que le han apostado a generar aproximadamente la ínfima parte del 7% del empleo formal que se genera en el sector exportador. ¿Sí? Colombia todavía tiene muchas oportunidades de crecer en su vocación exportadora y necesita crecer en su vocación exportadora. Y nuestra vocación exportadora, para la triste realidad del paradigma ambientalista, nuestra vocación exportadora tiene una cercanía muy fuerte con los hidrocarburos y los productos químicos y los productos metálicos, ¿sí?, de pequeñas piezas específicas dentro de cadenas y de manufactura aditiva, ¿sí? Entonces, más que asumir una posición frente a los Estados Unidos, yo creo que lo que debemos reconocer es que es el principal socio comercial, que China tiene intereses en nosotros, que tenemos que manejar diplomáticamente esos dos ejes geoestratégicos a nivel global, pero sobre todo tenemos que pensar hoy en cómo este desorden global se convierte en una oportunidad para que Colombia de una vez por todas pueda fortalecer algunas exportaciones agroindustriales y el sector manufacturero en los que tiene una competitividad. Estuvimos en Santander, en ProSantander, y pues hay unas oportunidades maravillosas de potenciar esas exportaciones manufactureras que tenemos que ponerle pragmatismo, creo yo, a nuestra diplomacia económica y no tanto esa politización de la diplomacia económica o arancelaria que se le está dando a este momento, pues, a nivel global por iniciativa del presidente Trump, pero no podemos reaccionar con los mismos argumentos. Tenemos que pensar cómo vamos a defendernos y a ofrecerles nuevos destinos a nuestros exportadores, pues, que están aportando casi el 7% del empleo formal del país. Y si miramos al vecindario y encontramos la situación política en Venezuela también, un aliado muy importante, o por lo menos un socio muy importante también en términos económicos, pero con una compleja situación política, ¿cuál debería ser la posición de Colombia frente al régimen venezolano y en el contexto regional donde este ha producido no solamente una crisis migratoria pues muy importante, sino además una tensión también entre los gobiernos de la región? Bueno, yo creo que lo más importante que nosotros proponemos frente a la relación con Venezuela es reconocer que aquí hay migración venezolana en Colombia. Porque ustedes lo preguntan y preguntan los avances de la política pública o los recursos de la cooperación internacional, que pues ya no llegan por el tema de USAID, ¿sí? Pero en 2 años y medio se ha desmantelado prácticamente todo
lo que tiene que ver con la población migrante venezolana. Y nomás aquí en Bogotá tenemos prácticamente al 10% de la gente que vive en Bogotá siendo migrante venezolano, ¿sí? Y la mayoría de ellos, ¿sí?, el 60%, expresando pobreza monetaria. El 21% expresando pobreza monetaria extrema en Bogotá, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos reconocer es que Venezuela está presente en Colombia, que Venezuela es un activo, ya no solo es un activo demográfico, es un activo socioeconómico. Depende de nuestra postura que el activo sea mayor al pasivo, ¿sí? Porque hay un pasivo de migrantes venezolanos y es, tristemente, la realidad delincuencial del país, ¿sí?, que tiene una connotación con grupos ilegales de origen venezolano, ¿sí? Entonces, es un tema de la relación activo-pasivo. Necesitamos aprovechar mejor a nuestros migrantes aquí, necesitamos facilitar la homologación de títulos, necesitamos reconocerlos rápidamente como nacionales, necesitamos que haya más dinámica económica y laboral en las ciudades, que es donde están ellos, ¿sí?, para que ellos puedan estar. Necesitamos que ellos recompongan sus intereses migratorios y algunos de ellos acepten ofertas formales de trabajo agropecuario, ¿sí? Porque hoy la informalidad venezolana en la recolección de nuestros productos agropecuarios es norma, ¿sí? Pero nadie habla de eso. Entonces, más que pensar en la relación de Venezuela política, que es obvia, ¿Venezuela es democracia? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿qué vamos a hablar con ellos? ¿Sí? ¿Cuál es la falsa actitud de tener una embajada en Caracas si sabemos que no es una democracia y nosotros somos una república unitaria construida en fundamentos democráticos? No tenemos nada que hablar políticamente, pero económicamente no podemos decirnos mentiras, ¿sí? El vaivén y hoy los buenos tiempos que ve la economía de Cúcuta e incluso las bajas tasas de desempleo de Bucaramanga se deben también a Venezuela. Gente que está viniendo a comprar cosas, pero lo que necesitamos es que nuestra actitud diplomática comercial, ¿sí?, porque nosotros podemos separar esos dos elementos, porque a nivel comercial puede haber negociaciones comerciales sin ámbito político, como las que tuvimos en el TLC con Estados Unidos. Con la Unión Europea no nos dejaron. La Unión Europea dijo, nosotros negociamos con ustedes un acuerdo comercial, político, social. Ellos fueron por la integralidad. Pero el pragmatismo diplomático me puede decir, yo puedo tener relaciones comerciales con Venezuela y puedo buscar el espacio a que buena parte de la manufactura de los Santanderes entre a Venezuela y que fomentemos las exportaciones y que contribuyamos a la recuperación económica que sí o sí va a vivir Venezuela, porque Venezuela ya tocó fondo. De aquí para adelante es despacito, pero de para arriba. Qué bueno que Colombia pueda aprovechar esa oportunidad para que sus actores manufactureros y agropecuarios puedan tener muchas más ganancias y contribuir también al bienestar de la población venezolana que está en ese país. Esa mirada pragmática también es aplicable a otras áreas de la política, como por ejemplo la paz. ¿Cómo sería la relación de un eventual gobierno con los grupos armados? ¿Negociaría? ¿Hasta dónde o con quiénes? Mira, yo creo que esa va a ser una de las respuestas en las que vamos a tener un común denominador muchas personas, y lo digo porque es un tema en el que yo no estaba preparado, ¿sí? Pero me he preparado. Significa que uno no tiene que dárselas de saberlo todo, sino que puede empezar a prepararse para algunas cosas. Las personas más expertas y cercanas al proceso de paz con las FARC, ¿sí? Control continuo,
¿Hay voluntad de las partes? ¿Sí o no? Sí. Hoy, ¿hay voluntad de las otras partes distintas al gobierno? No la hay. Lo han dicho explícitamente, comunicados. Yo me pregunto si el tema de la paz no es un tema que Petro quiera que no sea de él, sino de su proyecto. Por eso él hoy deja plantados a mesas de negociaciones a nivel territorial. Sus emisarios dejan plantados al otro lado de la mesa. ¿Sí? Porque tal vez ni el mismo gobierno está interesado en que la paz suceda acá, porque puede ser un argumento que nos vendan si quieren paz. ¿Sí? ¿Cuál fue el argumento de la reelección de Santos? ¿Sí? Si quieren paz, voten por la paz. Si quieren guerra, voten por otro lado. ¿Sí? Y él tenía el sartén por el mango, porque ya había hecho inteligentemente la aproximación para definir cómo tener un argumento en el que hubiera voluntad de las partes. Entonces yo me pregunto si el tema de la paz de Petro sea, ¿quieren paz? Voten por el que viene, porque no hay reelección. Entonces, el tema de la paz es, aquí queremos que Colombia sea una sociedad en paz, ¿sí? Pero necesitamos, por consiguiente, te confirmo, la voluntad de esta parte es contundente, pero así como es contundente la nuestra, queremos que la de ellos o ellas también sea contundente. Porque hoy el componente político de un diálogo de paz, el mismo presidente ya se encargó de reconocerlo públicamente, ¿sí? Y dijo que está negociando es con traquetos, porque esa es la verdad. El componente político de las negociaciones de paz está reducido a su mínima expresión, porque lo que hoy hay es grupos ilegales que están defendiendo sus corredores logísticos de tráfico de armas, de contrabando, de estupefacientes, de ganado, de madera. Por consiguiente defienden sus ríos, sus carreteras. A Bogotá la defienden por corredores, el corredor oriental. Entonces, ojalá haya voluntad de las partes. Y si ellos quieren que haya paz, nos vamos a sentar, porque nuestro sueño sí es que antes de 2050 y ojalá al finalizar nuestro periodo de gobierno le podamos decir a Colombia que dimos un paso más en el avance hacia esa sociedad en paz que todos queremos. Muy bien, ahora queremos también generar un espacio de diálogo, de conversación con algunas personas de la comunidad javeriana. Por eso hemos invitado profesores, estudiantes, a que le hagan algunas preguntas. En primer lugar, queremos invitar a Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación, para que desde este micrófono haga una pregunta a Juan Daniel. Muchas gracias por atender esta invitación. Mi pregunta es sobre la C600. Es una encuesta que se suspendió en 2024. Es una encuesta, para los que no están familiarizados, que se le hace a los colegios, a instituciones educativas y que tiene una riqueza muy grande para la investigación en economía de la educación en el país y pues para otros sectores también. Se suspendió el año pasado porque se iba a reformar. Este año pues no hay indicios de que haya tal reforma y ni siquiera pues hay indicios de que se vaya a recoger los datos tampoco en 2025. Entonces quisiera preguntarle, cuasi quejarme, cuál es su perspectiva al respecto de lo que está pasando, que vamos para atrás en lugar de para adelante en términos de recolección y generación de información para generar evidencia que nos permita tomar mejores decisiones. Gracias. Bueno, no, muchas gracias por esa pregunta, porque sí, Colombia no se merece cangrejear con las estadísticas, ¿sí? Y el C600 se llamaba
o se llama coloquialmente entre los expertos y quienes hemos estado cerca de como el censo de sedes educativas. Sí, es como la posibilidad de tener una foto muy precisa de cómo se está dando la educación en Colombia. No es el oráculo, ¿sí? No es el oráculo, pero sí refleja la brecha tan triste de las sedes educativas públicas rurales en materia de acceso a Internet, ¿sí? Y se vuelve un activo de control social. ¿O quién ha podido salir a decir que en este gobierno aumentó o bajó la cobertura de Internet en sedes educativas públicas? No tenemos el argumento, ¿sí? Eso es poco para que ustedes vean a partir de la pregunta que me hacen, se las devuelvo. Ese es el ejemplo de que las estadísticas también son voces, ¿sí? Y son voces que nosotros podemos acompañar para el ejercicio del control social, ¿sí? Esa crisis del C600 yo la viví todos los años, ¿sí? Porque el Ministerio de Educación nunca tiene plata para financiar esa operación estadística. Es una operación estadística de las conjuntas que tiene el DANE, ¿sí? Porque pues, se utiliza toda la logística y toda la infraestructura del sector educativo para desplegar el formulario. ¿Sí? El formulario le llega a los directores de los colegios, a las directoras de los colegios o a los responsables administrativos, llénenla. ¿Sí? Hicimos una cantidad de mejoras, de despliegue. El problema se da en cosas tan tristes que me duele decirte esto y primera vez que lo digo públicamente, que no hay ni siquiera plata suficiente para que el servidor de una de las dos entidades pueda alojar la información, ¿sí? Porque como son tantas sedes en el país, el cargue de información genera un tráfico muy fuerte. Entonces, la verdad, para mí, y en eso sí yo soy pro DANE, esto es un tema de la desidia del Ministerio de Educación, ¿sí? De no querer tener métricas para hacerle control social a lo que está pasando, ¿sí? Y que ellos entonces definan a través de sus sistemas propios la deserción escolar, ¿sí? Que definan la relación docente-estudiante, una cantidad de métricas que necesitan ser objetivas, ¿sí? Y que con los sistemas propios del Ministerio de Educación no vamos a poder lograr esa objetividad. ¿Por qué? Porque el SNIES también es información autorreportada, ¿sí? Entonces, el rol del C600 era que siempre nos permitía, por ejemplo, complementar los niveles de información SNIES, que es para educación postmedia, con todo lo que sucede en educación preescolar, básica y media, a través del formulario C600. Entonces, a mí me duele que esto no se hable de forma transparente por parte del DANE, ¿sí? Es un tema de plata. Punto. Si la plata está, sucede el proceso. Si el servidor está, sucede el proceso. Y creo que por las prioridades del censo económico que ha tenido el DANE en los últimos años, han tristemente abandonado pues, esa capacidad de negociación para lograr que eso suceda. Que si es un dolor como haber quitado las preguntas de salud de la encuesta de calidad de vida, que ya no podemos calcular el gasto de bolsillo en salud a partir de la encuesta de calidad de vida, sino que dependemos del indicador que nos dé el Ministerio de Salud. Gracias, Gloria. La siguiente pregunta la hace Santiago Fonseca, quien es practicante del Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz. Buenas, señor Oviedo. Mi pregunta, bueno, considerando un poco la experiencia que usted tiene en temas de indicadores socioeconómicos, mi pregunta va en torno a cuáles cree que han sido las dificultades y los posibles desafíos que tiene la reincorporación económica para los firmantes de paz, porque esto pues, es un pilar fundamental del acuerdo. Muchas gracias. Chévere que hagas esa pregunta porque me parece que el principal elemento que está detrás
de todos esos límites a la reincorporación económica, al acceso formal a las tierras, que eran los compromisos con los firmantes del acuerdo de paz, también está basado en el prejuicio. Colombia es una sociedad supremamente prejuiciosa que, como resultado de vivir más de 70 años en guerra, su capacidad de dar segundas oportunidades es prácticamente nula, ¿sí? Los sistemas de justicia restaurativa en Colombia son precarios, ¿sí? Todavía me encuentro personas en la calle que dicen: sí, estuve en la picota 7 años, pero están pidiendo plata porque nadie les da trabajo. Entonces, yo sí creo que ahí lo público tiene que jugar una responsabilidad, ¿sí? Porque desde lo público, pues si yo estoy administrando y estoy gobernando como sueño ese país, pues esa plata es sagrada y es prestada, ¿sí? Porque vino de los contribuyentes y vino de unos recursos públicos como el gas natural del país, el petróleo, todas las empresas comerciales e industriales del Estado. Entonces, sí necesitamos que la actitud y la actividad pública, sobre todo en la restitución de tierras con acompañamiento productivo, sí sea una acción afirmativa especial para los firmantes del acuerdo de paz dentro de la reforma rural integral y todo el proceso de restitución de tierras. Porque hoy lo que está pasando, como nos lo comentaban campesinos que no eran firmantes del acuerdo de paz de Sucre, que nos decían: nosotros ya no queremos recibir más tierra, ¿sí? Porque recibimos el título, el gobierno se toma la foto, el que la tenía legal o ilegalmente la vendió, recibió una plata, y nosotros al siguiente día amanecemos y vemos un pastizal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo va a llegar el que nos va a asesorar qué podemos producir acá? ¿Qué maquinaria, qué tecnología, qué líneas de crédito, qué herramientas? Entonces yo sí creo que debería existir una acción afirmativa incremental para los firmantes del acuerdo de paz a través de la restitución productiva de tierras y sobre todo que las agencias de empleo y que el servicio público de empleo, no solo a nivel nacional, sino sus satélites a nivel departamental y municipal, puedan desarrollar acciones afirmativas que incentiven que, a pesar del prejuicio que esperamos romper a través de la educación, la vinculación a la vía económica de las personas firmantes del acuerdo de paz sea casi que automática en el país. Bueno, muchas gracias a Santiago, y ahora escucharemos la pregunta de María Fernanda Durán, estudiante del Semillero de Economía SUMAC Causay. Muy buenas tardes. Bueno, se ha hablado mucho de que Colombia es un país muy desigual, lo cual es muy cierto, y a esto va un poquito enfocada mi pregunta, y es: ¿qué estrategias o políticas cree usted que se pueden implementar para tratar el déficit fiscal actual del país sin dejar de lado los programas de inversión social? ¿Consideraría usted una eventual reducción del tamaño del Estado, o cómo abordaría incluso una reforma al sistema general de participaciones para tratar este problema? Bueno, pues yo creo que en este punto ya lo escucharon. Es decir, por más de que me han dicho: bueno, usted ya tiene el pelo largo, parezcase a Milei. No quiero, no necesitamos ni Milei ni Bukele aquí, criollita, ¿sí? Con el acento gomero, pero criollita. Yo creo que una fuente importante de corrupción en el país, ¿sí?, es la tercerización del servicio público a través de la contratación de prestación de servicios, ¿sí? Porque el hecho de que desde que yo trabajo en el sector público, mi primer trabajo en el sector público fue en el 97, en el DNP, era contratista, ¿sí? Yo fui el resultado de esa tercerización del servicio público, porque el gasto de funcionamiento del presupuesto público solo puede crecer por la inflación, como máximo, como tope, ¿sí? Y nunca nos hicimos la pregunta
de por qué era tan costoso mandarle tanta plata a las regiones, ¿sí? Y por eso el acto legislativo de 2011 que ajustó la velocidad del crecimiento de los recursos del Sistema General de Participaciones. Si hoy la respuesta la tenemos, es porque no hemos sido capaces de mejorar las capacidades del Estado a nivel territorial. Entonces, tanto como una reducción o una ampliación del tamaño del Estado, no estamos con una posición específica en ese tema. Lo que queremos es optimizar el tamaño del Estado entre lo central y lo territorial. Que si eso implica unos incrementos en el costo de la planta del Estado para que podamos tener la seguridad que, como les decía, en Mocoa o en Maicao, tengamos que el secretario de Hacienda de Maicao pues sea una persona que entienda cuál es el nivel de recaudo de ICA que debe tener Maicao en función de su PIB o de su actividad económica y que tenga alertas de si hay evasión o no, pues necesitamos que esas capacidades del Estado se den allá. Y eso significa que también necesitamos que para cualquiera de ustedes que están desarrollando trayectorias profesionales en instituciones universitarias de calidad en Colombia, sea una opción evaluar ser servidor público, ¿sí? Y que pasar el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil sea un orgullo, no porque sabías las preguntas que te iban a hacer, ¿sí? Ni porque lo pasaste, porque lo has hecho 5 veces, sino porque eres verdaderamente la persona capaz para lo que necesita Ipiales, Mocoa o lo que necesita Maicao, ¿sí? Y eso requiere una apuesta por el fortalecimiento del servicio público a nivel territorial muy grande. Y eso es fundamental. Que pensar, por ejemplo, en la grandilocuencia de lo que fue en el pasado el Departamento Nacional de Planeación, pensando en el desarrollo también territorial, de pronto eso nos puede ayudar a tener menos participación de planta en esas entidades para poderlas desplegar a nivel territorial. Entonces, yo sí creo que más que el ajuste al Sistema General de Participaciones, pues que ya no tenemos discusión, está previsto. Me preocupa es que la ley de competencias tiene unos incentivos perversos para que salga bien, ¿sí? Porque no estoy desviando la respuesta, pero quiero ponerles el escenario. Hay una carta que dice que yo les prometo darles más plata a ustedes. ¿Sí? Yo estoy comprometido a darles más plata a ustedes, pero que nos vamos a sentar a negociar qué funciones de más van a hacer ustedes. El incentivo, desde la lógica económica, es para ustedes, es denme menos funciones y más plata. ¿Sí? Y el gobierno nacional, ¿qué incentivo tiene? Pues votar más funciones en función de la plata. Y hoy el gobierno nacional de turno, ¿de quién depende para la continuidad de su proyecto político? De los gobiernos locales. Entonces, el incentivo está a favor de ellos. Y podemos tener una mala ley de competencias que sea aún más nociva para el país que otro tipo de reformas. Entonces, creo que integralmente la reforma del Estado, más que un costo, debe asumirse como una inversión pública que tenemos que asumir y que debemos garantizar lo más importante. Mi sueño en Colombia es que una egresada de la Javeriana en economía o en salud pública pueda decir paso al concurso de la Secretaría de Salud de Ibagué y voy a trabajar allá y voy a vivir bien en Ibagué y voy a contribuir al desarrollo de Ibagué, voy a tener una buena vida y voy a contribuir a que también las ciudades del país sean un polo de desarrollo, porque si seguimos pensando el futuro de Colombia en que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga y
Cartagena tengan el 43% del Producto Interno Bruto, pues no vamos a poder ser ese país incluyente, en paz, que verdaderamente soñamos en Colombia. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda. La siguiente pregunta la hace David Steven Valderrama, estudiante del Semillero de Representación Política. Buenos días, señor Oviedo. Dentro del Semillero de Representación Política y teniendo en cuenta que dentro de sus ponencias en el Consejo de Bogotá es muy común encontrarse con temas como la gobernanza del espacio público y la seguridad en las calles, de cara al 2026, ¿cómo usted llevaría estos temas a una conversación más nacional? Chévere que me hagas esa pregunta. Y había reflexionado sobre eso en las notas que tomé alrededor de lo que sueño o lo que soñamos en Colombia en 2050, y tenemos que reconocer que Colombia 2050 va a ser una Colombia de ciudades, ¿sí? Y que no puede ser esa Colombia de 6 ciudades acumulando el 43% del PIB, ¿sí? Entonces es una Colombia en la que espacios públicos como el de Valledupar, ¿sí?, puedan replicarse en otras ciudades, ¿sí?, que podamos garantizar que exista un estándar de espacio público en Colombia y que precisamente el fortalecimiento de la calidad y la cobertura del espacio público en Colombia también sea un motor de desarrollo, porque hoy Bogotá no nos ha podido dar la respuesta y estoy seguro que mucho menos Colombia. Hoy Bogotá no sabe cuántos metros cuadrados de andenes le hacen falta a la ciudad. Y hoy, si ustedes van a Potosí o caminan por Yomasa en Usme, ven barrios sin andenes. Entonces uno dice, esta ciudad acumula una cuarta parte del PIB de Colombia y tenemos a gente viviendo sin andenes en la ciudad. Calles con huecos, hemos crecido con ellas todo el tiempo, ¿sí? Y hemos sido un fracaso frente a la gestión de la malla vial de Colombia. Pero que le digamos a Bogotá que queremos ser una ciudad sostenible y no le demos andenes suficientes a la gente, no puede ser. Entonces, sí me parece importantísimo que el espacio público y la gobernanza dentro del concepto de ciudades que queremos desarrollar hacia nuestra visión de 2050, primero es un catalizador muy importante de inversión pública, de generación de empleo, al menos en un periodo de 7 u 8 años que se estima que se pueda reducir ese déficit. Pero algo supremamente importante, el hecho de que podamos lograr que los espacios públicos de las ciudades, que no son 32 en Colombia, hoy como mínimo hay 71 ciudades, ¿sí? Ipiales es una ciudad, Madrid, Cundinamarca es una ciudad, Barrancabermeja es una ciudad, ¿sí? Soacha es una ciudad, ¿sí? Soledad, los barranquilleros a veces se erizan con eso, pero Soledad es una ciudad, Soledad no es un municipio, no, ni un sumidero de Barranquilla, es una ciudad. Soledad debe tener un espacio público digno. Si logramos que eso suceda, vamos a tener una inyección de desarrollo y vamos a lograr que la gente de las ciudades piense que vive en una ciudad, ¿sí? Por Dios, estuve en el municipio de Curumaní. Sí, los semáforos se demoran 60 segundos, pero que al segundo 15, en rojo ya todo el mundo se empieza a pasar. La moto, la bicicleta, y el carro, la tractomula, la flota, ¿sí? Entonces, si no logramos que la gente que vive en las ciudades, que es más del 50% de toda la población, entienda que en una ciudad hay reglas que cumplir y que los semáforos, ¿sí?, se cumplen. Que en Valledupar estábamos pasando la calle con Sebastián hace 3 días, estaba el semáforo en rojo para el taxi, en verde para los peatones, el taxi sobre la cebra, pasamos con la mano y el taxi arrancó, casi nos atropella y nos insultó y nos dijo que qué era lo que queríamos, ¿sí? Y yo le dije, pues que cumplan las leyes, señor, y el semáforo está para darme la vía a nosotros, para darnos la vía a nosotros, ¿sí?
Entonces, si verdaderamente Colombia no logra entender que de aquí a 2050 sus ciudades tienen que ser dignas, con un espacio público de calidad, con un sistema de aseo que las recoja. Ustedes han caminado por Neiva, ¿sí? Al borde del río, unos basureros que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Estamos en Neiva, ¿sí? Una capital, de un departamento súper importante del país, que estemos tolerando eso, que eso no nos duela, pues qué reglas vamos a cumplir en las ciudades. Solo el día, léanlo en las sociedades europeas, cuando los europeos dijeron que sí, que la cebra había que cumplirla, que los semáforos había que cumplirlas, que la popó de los perros había que recogerlas. Ese día hubo un cambio social supremamente importante y la gente empezó a sentirse segura en sus ciudades y entonces a decir, ya no me importa que el trabajo sea en Ibagué o en Mocoa, porque puedo ir a Mocoa y disfrutar que Mocoa es más barata que Ibagué y voy a tener una ciudad digna. Y voy a saber que la gente no me va a atropellar en el semáforo peatonal y que puede haber mototaxis, pero están cooperativizados o que son motos eléctricas, ¿sí? Entonces sí necesitamos que el desarrollo de las ciudades sea un motor supremamente importante para que podamos lograr esos elementos. Y ese para mí es, creo que el legado más importante que me deja la alcaldía de Bogotá. Haber soñado a Bogotá como aspirante a alcalde y haber visto a Bogotá en el control político a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán me hizo dar cuenta de eso. Si a las ciudades no les metemos plata, no vamos a avanzar como país, no nos vamos a desarrollar, ¿sí? Y concluyo. Pensemos en los sistemas de transporte público, ¿sí? El sistema de transporte público de Curumaní en algún momento va a requerir que haya un sistema de buses de muy baja capacidad, permitiendo que la gente se mueva en el municipio o en la ciudad dignamente. O que Barranca Bermeja tenga un sistema integrado de transporte público que pueda comunicar también a algunas personas a lo largo del eje Barranca Bermeja-Bucaramanga, que es un eje de desarrollo económico que queremos potencializar. Entonces yo sí creo que la gobernanza del espacio público y el desarrollo y mantenimiento del espacio público son una oportunidad, uno, de hacer ciudad, de generar apreciación de ciudad, de respetar derechos y por otro lado de generar desarrollo e impulso económico a nivel territorial. Muchas gracias. Vale, gracias a David. Y ahora vamos a escuchar la pregunta de Manuela Monsalve, estudiante del semillero Feminismo y Política Internacional, Semillas y Brujas. Buenas tardes. Mi pregunta es en torno a su dirección en el DANE. Cuando estaba en la dirección se presentaron cifras alarmantes sobre la brecha de género en el país. Más del 50% de las mujeres que estaban en edad de trabajo no estaban realmente en la fuerza laboral. Teniendo presente esto, ¿cuáles políticas públicas considera prioritarias para cerrar la brecha de género en el acceso a la educación y el empleo en Colombia? Qué bueno que menciones eso, porque esa fue de esas cosas en las que me sentí feliz cuando fui director del DANE, ¿sí? Cuando pude confirmar la sobrecarga laboral de mi mamá cuando yo era pequeña, ¿sí? Yo la veía y yo llegaba y se me olvidó que mañana tengo educación física, mamá, y ella corra a lavar, a echarle de col porque tocaba que todo estuviera blanco, lávelo, póngalo debajo detrás de la nevera para que amaneciera, levántese más temprano para plancharlo porque no podía tener una arruga la camiseta, tenía que tener los pliegues del doblez, no más. Sí, y nunca vamos a poder resolver la brecha de género en Colombia. Primero, si seguimos pensando, si seguimos siendo una sociedad en la que, si esta fuera Colombia, ¿sí? 2/3 partes, sin importar que fuéramos hombres o mujeres o lo que sea, diríamos, sí, las mujeres son mejores haciendo oficio, ¿sí? O a las mujeres les queda más rico el arroz.
Eso que a veces lo escuchamos como hiriente y machista es el común denominador, ¿sí?, de todo el país. Entonces, lo primero es, si seguimos jugando a eso de que con mis niños no se metan, no vamos a avanzar en eso, ¿sí? Y esa va a ser parte como de nuestras tareas duras de la campaña, es decir, que sí tenemos que lograr que con los niños se meta el sistema educativo, ¿sí? Y que a los niños desde sus infancias tempranas, cuando estén en el centro de desarrollo infantil, les mostremos que no todo es azul niño, rosado niña, ¿sí?, muñeca niña, carro niño, o lavar platos niña, comer niño, ¿sí? No, sino que el trabajo de cuidado se tiene que redistribuir, se tiene que reducir y se tiene que remunerar. Entonces, en la redistribución necesitamos cambiar el estereotipo, porque hoy 2/3 partes de Colombia siguen pensando así. Se requiere que la educación tenga un rol supremamente importante en edad temprana. Segundo, se requiere entender lo que ya está estudiado a nivel global, y es que las profesoras en matemáticas son fundamentales, ¿sí? Tenemos que incentivar la formación en licenciaturas en matemáticas para mujeres. Tenemos que lograr que más mujeres, porque entonces las mujeres en matemáticas son más frecuentes en primaria que en bachillerato. En bachillerato, como ya es duro con Baldor y el álgebra, entonces el profesor tiene que ser hombre, ¿sí? Y yo estudié con Lucrecia Avellaneda, que fue la mejor profesora de álgebra que tuve, ¿sí? Y me debo a ella. Entonces necesitamos entender que ya se ha investigado tanto alrededor de los sesgos de género en la educación, que necesitamos lograr acciones afirmativas frente a la perspectiva STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, para las niñas, ¿sí? Porque nada que ellas son mejores para otras cosas como la psicología, no. Para todas son buenas, que ellas escojan libremente. Necesitamos, tercero, tener un enfoque particular en la educación rural para, perdón que use, retenerlas, ¿sí? Porque es que la fiesta de 15 años en Colombia, en toda Colombia, pero con énfasis en el carácter rural, no es la pelea de si el vestido es rosado o dorado. Es de que a la niña la sacan. Usted ya está muy grande, usted ya tiene que ayudar a cuidar a sus sobrinos o a cocinar, usted tiene que ayudar en la finca, ¿sí? La deserción de mujeres en la zona rural a los 14 años es supremamente alta. Necesitamos ponerle foco a ese tema, ¿sí? Y finalmente, pues necesitamos que la educación sexual se entienda como no un tema de genitalidad y de reproducción, sino de entender que los roles hombre-mujer pues no están predeterminados por una sociedad, ¿sí? Y que tenemos que ser autónomos para que eso suceda. Y finalmente, sí, eso sí, ser ejemplar en la paridad a nivel político, ¿sí? Ahí sí, no son 2/3 partes, es más del 95% de la gente en Colombia, tanto hombres como mujeres, que haya consejos, asambleas, senados y cámaras con paridad entre hombres y mujeres. Entonces necesitamos buscar que los ajustes a nuestra institucionalidad política le abran los caminos a que las mujeres sean más visibles en la participación política, y eso para mí ya nos permite tener un ecosistema muy importante para lograr romper esos estereotipos. Yo sé que el sector privado y el sector corporativo colombiano está jugado con el tema de la equidad de la mujer en el mercado laboral, pero necesitamos que eso suceda, y finalmente necesitamos que todos estos aspectos del sector manufacturero y del desarrollo ambiental y el desarrollo de las ciudades y el fortalecimiento de la economía del sector servicios pues nos permita una inclusión efectiva de las mujeres en el mercado laboral. Bien, muchas gracias a Manuela.
Ahora, para cerrar, queremos hacerle un par de preguntas rápidas, de respuestas cortas, simplemente para conocer un poco. Que por favor no vaya a ser si Uribe o Petro, por favor, ya tengo suficiente. No, compartan un mensaje de cierre a los jóvenes y a las personas que lo están escuchando. No, yo creo que el mensaje más importante es: voten bien. Sí. La gente que dice que la democracia no solo funciona cuando se vota bien y que está mal decirle a la gente que solo vote bien. Voten bien. Yo creo que Colombia, el hecho de que haya 56 personas diciendo que nos creemos presidentes, más que un sujeto de risa, ¿sí?, debería ser un motivo de tranquilidad para ustedes. ¿Sí? Que hay gente con quien gobernar este país bien. ¿Sí? No tenemos que ir a Argentina, ni a El Salvador, ni ver lo que pasa en Ecuador, ni en Venezuela, ni mucho menos en Estados Unidos. ¿Sí? Aquí hay gente. Todas las personas que han alzado la mano hasta este momento son capaces, tienen el perfil, tienen el interés. Están ustedes en elegir qué quieren, ¿sí? ¿Qué identidad política establecen ustedes con los candidatos? Yo creo que el mensaje más importante es escuchar lo que dicen, lo que hacen esos candidatos y tener la tranquilidad de que hay con quién gobernar bien este país. Y la prueba es que hay 56 aspirantes a la presidencia, ¿sí? Todos con alguna virtud, muchos con defectos como yo, pero que tenemos las ganas y tenemos el propósito de que Colombia sea un país mejor. Y creo yo que ustedes tienen que votar es por el que ustedes quieran, no por el que derrote a tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, conclusión, el centro en Colombia se ha apodado de tibio, no tanto por las personas que lo representamos, sino porque a nosotros, los de centro, nos han convertido en voltearepas. Siempre terminamos votando en contra de alguien, o por miedo a que llegue alguien. Yo lo viví en la nuca, ¿sí? En Bogotá. Todavía hay gente en la calle que me dice: oh, usted debió haber sido. ¿Sí? Pero no, es que me dijeron que había que votar para evitar que llegara Bolívar a la alcaldía. Entonces había que votar porque iba de primeras. Colombia tiene tantas necesidades, tiene tantos desafíos, que ponernos a aplicar teorías elitistas del voto útil en ese momento es muy costoso para el país. Elegir bien es que ustedes voten por el que quieran. Punto. Tomen una decisión informada y voten bien, primera y segunda vuelta, para que logremos que ese país que quiere cambio, que de eso estoy convencido, para atrás no queremos volver, ese cambio se puede aterrizar con otros matices que de pronto sean más cercanos a lo que ustedes consideran deban ser un buen gobierno para este país. Más allá de la economía, del ejercicio de lo público y la política, ¿qué le apasiona a Juan Daniel? ¿De la economía? Más allá de lo público, ¿qué hobbies tiene, qué pasiones tiene? Bueno, este break de Semana Santa que tuve, hace rato no tenía un break como tan emocionante de recorrer 8 departamentos en 7 días, ¿sí? Y de poder demostrar que sí se puede, ¿sí? Por favor, pregúntenle al presidente cuántos departamentos ha recorrido en 3 años de gobierno. Sí se puede. Se pueden hacer las cosas, pero lo que más me apasiona en este momento, además del ejercicio de lo público y la economía, es darme cuenta que a través de escuchar, curiosamente sordo, pero escucha, ¿sí? A través de escuchar
he aprendido que en este país hay tantas necesidades que deberíamos gobernar es para convertirlas en méritos, ¿sí? No es que en Colombia necesitemos comida para la gente, es que en Colombia no nos merecemos que haya hambre, ¿sí? Y eso me lo ha enseñado la gente. Entonces, esa desconfianza tan fuerte que tenemos en el país frente a los demás es muy costosa porque no podemos aprender de lo que nos enseñan los demás. Entonces, aparte de lo público y la economía, escuchar, estar en la calle, me está gustando muchísimo porque me ayuda a entender que eso que entendemos en economía sí sucede en realidad, sucede en realidad. Juan Daniel, muchas gracias por compartir con nosotros sus propuestas y su visión del futuro del país. A ustedes muchas gracias por participar en Colombia 2050 Propuestas de País. Es que